Así que soy un conductor de camión de larga distancia en América. Generalmente me quedo en el medio oeste porque disfruto de la carretera abierta y las áreas menos transitadas. Tiendo a conducir de noche porque las carreteras están mucho más vacías y suele haber menos tráfico, construcción en ese momento. En esta noche en particular, estaba en Kansas camino a Wyoming. Conduzco durante horas sin parar, así que antes de comenzar mi viaje, acumulo comida y bebidas. He acostumbrado mi vejiga a aguantar ir al baño después de años de conducción de camiones hasta que ya no puedo contenerlo más. Ahora, en Nebraska, siento la urgencia de orinar, así que empiezo a buscar una parte de la carretera donde pueda detenerme de manera segura sin dañar mis neumáticos. Pero esto es el corazón del país, así que encontrar esto sería un poco difícil, pero no imposible. Cuando finalmente siento que he encontrado un lugar lo suficientemente perfecto, me detengo. Dado que estoy en medio de la nada, no tengo a dónde ir al baño además de una botella vacía que contenía agua porque no hay forma de que salga en medio de la noche. Mientras hago mis cosas, escucho un golpe. Quiero dejar claro que viajo solo en mi camión. No tengo un compañero en el camión ni una mascota de ningún tipo. La radio del camión está apagada. Las ventanas están cerradas y desde mi perspectiva, solo se escucha el zumbido del camión en marcha. Comienzo a buscar el sonido que al principio pensé que era mi mini nevera porque cuando se desconecta, el agua derretida del congelador gotea y comienza a hacer ruido en el piso. Miré y no era eso, y al darme cuenta de esto, noté que el golpe sonaba más como una pequeña piedra golpeando el costado del camión, el lado del conductor en particular. Dentro de mi camión, empiezo a mirar afuera de la ventana del conductor, pero no encuentro nada en particular, así que empiezo a mirar por todas las ventanas. No veo nada en ninguna parte, así que comienzo a pensar que podría ser el camión en sí. Vuelvo al asiento del conductor para salir del camión y mirar debajo del capó. Mientras estoy a punto de salir, otra pequeña piedra golpea mi puerta, y miro hacia el lado de la carretera donde en el campo hay altos tallos de maíz. Ten en cuenta que los tallos de maíz son altos, quiero decir, estoy de pie en el último escalón de mi camión, y puedo ver justo por encima de ellos, y mirando hacia la oscuridad, veo la parte superior de la cabeza de alguien, solo la parte superior, ni siquiera la frente, solo su cabello, que era negro. La altura promedio de un tallo de maíz es de 2.4 metros, así que no sé tú, pero quienquiera que fuera tenía ventaja. Vuelvo al camión, cierro las puertas, bajo un poco la ventana y grito, «Oye, ¿necesitas ayuda?» Sin respuesta. «Oye, amigo, ¿estás bien?» Sin respuesta. Así que digo que al diablo y pongo el camión en marcha y me largo. Ni siquiera miro hacia atrás, solo trato de alejarme de ellos y de la zona tan rápido como el camión pueda ir después de haber estado parado en el lado de la carretera. Conduzco durante horas hasta llegar a Wyoming y me detengo en una parada de camiones para descansar. Antes de dormir, entro en la parada de camiones para conseguir algo de comida y al regresar a mi camión, veo marcas en la parte trasera del lado del pasajero del camión como si alguien hubiera rayado mi camión. Comienzo a buscar enojado para ver quién podría haber sido, pero realmente no puedo llegar a una conclusión, ya que la mayoría de los otros conductores no estaban en sus asientos delanteros. Luego, comienzo a revisar toda mi cabina, y noto que las marcas también están en la parte trasera de la cabina, cerca de la plataforma donde se conecta la cabina y el remolque. Empiezo a recordar a la persona que vi en el campo, y pensé que podría haber sido él, pero no recuerdo sentir a nadie subirse allí, así que me quedé perplejo. Afortunadamente, no sucedió nada más durante el resto del día, así que no estoy seguro de quién era esa persona, o qué quería, o cuáles eran incluso sus intenciones, y estoy contento de no haberlo descubierto. Mi nombre es Alex, y siento que es hora de compartir la historia que ha atormentado mi existencia desde mi infancia. Cada vez que revivo este recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay cosas inexplicables en este mundo. Esta historia tiene su origen en una antigua casa en la que vivíamos cuando era niño, y el protagonista de mis pesadillas recurrentes era el hombre del sombrero. La casa, una construcción antigua con un pasado misterioso, estaba ubicada en las afueras del pequeño pueblo en el que crecí. Mis padres decidieron mudarse allí cuando yo tenía apenas 3 años, buscando un cambio de vida y un lugar más amplio para que creciera junto a mi hermana menor, Emily.
Lo que no sabíamos era que esa casa albergaba secretos oscuros que pronto se revelarían. Mis primeros encuentros con el hombre del sombrero ocurrieron cuando era solo un niño. Recuerdo haberme despertado en medio de la noche, la habitación iluminada por la luz de la luna, y ver su figura oscura cerca de mi cama. Alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro, parecía flotar en la penumbra de la habitación. Sus ojos, sin expresión, se fijaron en mí mientras permanecía paralizado por el miedo. No sabía qué era, pero sentía que no pertenecía a nuestro mundo. Con el tiempo mis padres y amigos también comenzaron a experimentar fenómenos extraños en la casa. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y extraños susurros en pasillos vacíos. A medida que crecíamos, la presencia del hombre del sombrero se hizo más intensa, como si estuviera esperando a que alcanzara la madurez para revelar su verdadero propósito. Uno de los encuentros más aterradores ocurrió cuando tenía 16 años. Era una noche tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo y truenos retumbando en la distancia. Estaba solo en casa. Mis padres fuera por la noche y Emily en casa de una amiga. Decidí ver televisión para distraerme de la tormenta, pero la electricidad comenzó a parpadear. Decidí ir a mi habitación y acostarme, intentando ignorar los ruidos extraños que provenían de la casa. Justo cuando cerré los ojos, sentí una presión en mi pecho y abrí los ojos de golpe. Ahí estaba, el hombre del sombrero, de pie al final de mi cama. Su sombra se proyectaba sobre las paredes, y sus ojos amarillos parecían arder en la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en un susurro apenas audible. La figura se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí su mirada penetrante mientras se inclinaba hacia mí. Quise huir, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, con un movimiento rápido, extendió una mano hacia mí. Sentí un frío extremo y un escalofrío recorrió mi espalda cuando su mano invisible tocó mi frente. Desperté sudando y jadeando. La tormenta aún rugía afuera, pero estaba solo en mi habitación, sin signos del hombre del sombrero. Convencido de que había sido solo un sueño, me levanté para revisar la casa. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, vi la sombra del sombrero deslizándose por la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía la sombra hasta la sala de estar. La figura se detuvo en seco, y el ambiente se cargó de electricidad. Entonces, como respuesta a mi presencia, la sombra se disipó, dejándome en la penumbra de la sala de estar. La casa estaba en silencio, pero podía sentir que algo no estaba bien. Mis padres regresaron más tarde esa noche, encontrándome en un estado de nerviosismo. Traté de explicar lo que había experimentado, pero sus miradas incrédulas me llevaron a guardar silencio. Sin embargo, mi mejor amigo, Mike, siempre fue abierto a lo paranormal. Cuando le conté la historia, su rostro palideció. Resulta que Mike había tenido su propio encuentro con el hombre del sombrero. Una noche, mientras caminaba cerca de mi casa, vio una figura oscura parada en la ventana. Sus ojos amarillos lo hipnotizaron antes de que la figura desapareciera. No le había mencionado mi experiencia, pero sus palabras confirmaron que no estaba solo en esta lucha contra lo inexplicable. Los años pasaron, y aunque me mudé de esa casa, el hombre del sombrero continuó acechándome en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, su presencia se manifestaba, recordándome la oscuridad que una vez habitó en esa antigua casa. Mis padres y Emily nunca experimentaron lo que yo viví, pero mi conexión con ese ser parecía inquebrantable. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento una sombra detrás de mí, la misma presencia que me ha atormentado toda mi vida. Esta historia tiene lugar en el campo de la zona en la que crecí. Advertencia: esto puede ser demasiado aterrador para algunos. Se recomienda discreción del lector. En 2019, recuerdo que hubo un gran revuelo de criaturas desconocidas merodeando el bosque, como el Bigfoot y los Skinwalkers. Pero esta historia no trata sobre ellos. Esta historia es sobre probablemente una de las cosas más aterradoras que creo haber escuchado: el Wendigo. Unos meses después de que uno de mis amigos, Jacob, mencionara este gran revuelo, fui a verlo ya que había estado fuera, enlistado en los Marines de los Estados Unidos. Regresé después de ser dado de baja y una de las primeras cosas que hice fue ir a verlo. Nos estábamos divirtiendo y él mencionó la idea de ir a un pequeño lugar de encuentro al que su ahora exnovia lo llevaba cuando querían alejarse por unas horas.
Así que decidí por qué no. Agarré mi pistola y fuimos a esta área extremadamente apartada, y comenzamos a jugar en el viejo muelle que estaba allí. Había sido prácticamente olvidado por lo que se veía, mal mantenido y algunas tablas estaban casi completamente podridas. Así que unos 30 minutos después de nuestras payasadas, Jacob sacó el tema del Wendigo. El nombre sonaba un poco aterrador incluso para mí. Curioso, le pregunté al respecto. Dijo que si ibas al bosque y decías Wendigo 3 veces, te encontrarías con la cosa más aterradora que hayas visto. Llamándolo a que lo demostrara, le dije que lo probara. Hasta el día de hoy, desearía no haberlo hecho. Comenzamos a caminar por este pequeño sendero que se adentraba en el espeso bosque cerca de la línea estatal de Alabama. Caminamos unos 20 minutos, y decidimos que estábamos en un buen lugar. Creo que vale la pena señalar que había estado lloviendo mucho en los últimos días, por lo que el suelo estaba completamente saturado de agua. Me volví hacia Jacob y me desafió a hacerlo. Permanecí allí, en completo silencio. El resto del bosque también estaba casi en silencio, aparte de los altos pinos que se mecían en el viento muy por encima de nuestras cabezas. A regañadientes empecé a decirlo. Wendigo, Wendigo, Wendigo. Entonces, no pasó nada. Dejé escapar un suspiro silencioso de alivio al ver que no pasaba nada. Una cosa sobre nuestra amistad de Jacob y la mía es que nos encantaba cuando uno de nosotros demostraba al otro que estaba equivocado en algo. En nuestra amistad de 10 años, creo que fue una de las primeras veces que le demostré algo incorrecto. Empezamos a hablar un poco de tonterías el uno al otro cuando escuchamos un ruido a lo lejos. Aún con los reflejos que tenía de los Marines, giré inmediatamente hacia la dirección del ruido, que en ese momento se estaba convirtiendo en ruidos. Empecé a acercarme a los ruidos, y poco después vimos a unos cuantos coyotes corriendo por el sendero a unos 30 pies frente a nosotros. Respiré otro suspiro de alivio, pero ese alivio no duró mucho, ya que sabía que algo estaba mal. No sabía que estaba mal al principio, pero simplemente sabía que era el momento de que Jacob y yo nos fuéramos. Al girarnos para salir del bosque, de repente, un pino alto comenzó a gemir y crujir mientras comenzaba a caer. Al notar esto, y en un momento de puro instinto, empujé a Jacob hacia adelante mientras el árbol caía a través del resto de las ramas y aterrizaba justo entre nosotros. Jacob soltó un grito de terror cuando el árbol aterrizó, y yo salté sobre el árbol para llegar a él. Podía sentir su corazón latiendo como un tambor mientras lo agarraba por la camisa y lo levantaba. Todavía estaba aterrorizado y prácticamente llorando cuando grité a todo pulmón: «¡Muévete, Jacob! ¡Muévete ahora!». Lo giré muy fuerte, haciéndolo caer de rodillas. Rápidamente lo levanté, y ambos comenzamos a correr por el sendero en la dirección de la que veníamos. No me atreví a mirar atrás, y Jacob tampoco lo hizo. Estaba corriendo por el bosque cuando un sonido familiar vino desde atrás de mí. «Jacob, Jacob, ven rápido». Era el sonido de Olivia, la hermana menor de Jacob. Se volvió e intentó pasar junto a mí. Todo el tiempo gritaba: «Olivia». Lo detuve y dije: «Jacob, mírame. No es ella. ¿Me oyes? No es ella». En ese momento, otro pino empezó a ceder. Lo vi justo a tiempo para derribar a Jacob al suelo mientras ambos casi éramos aplastados. Grité a Jacob una vez más: «Vete, sal de aquí, vete ahora». Mientras gritaba eso, saqué mi pistola de mi cinturón y apunté por el sendero en la dirección de la que veníamos. Jacob llegó a la apertura del sendero y se volvió para notar que aún estaba apuntando mi pistola hacia el sendero. «Bradley, sal de allí, ven rápido». Me di la vuelta y empecé a correr hacia él. Cuando llegué al claro a unos buenos 50 pies, me di vuelta, y Jacob y yo vimos ambos la cosa que habíamos inducido a mostrarse a sí misma. El Wendigo se alzaba a unos 9 pies de altura en sus patas traseras. Prácticamente no tenía carne en sus huesos. Tenía piernas muy delgadas y brazos aún más delgados. Su piel era de un blanco pálido, casi como la de un vampiro. Pero lo que noté más de ello fueron los ojos, un azul vibrante, casi como el azul de un sable de luz para aquellos que han visto Star Wars. Habiendo tenido suficiente miedo, levanté mi pistola y disparé al Wendigo. Jacob, sin quedarse para ver si lo había matado, se volvió y corrió hacia el coche. Me volví, y hice lo mismo cuando él me pasó. Esa fue mi primera experiencia con este llamado Wendigo, y rezo casi todas las noches para no tener que encontrarme con algo tan aterrador de nuevo.
Hace unos años, mi esposa, Laura, y yo decidimos hacer un viaje por carretera para celebrar nuestro aniversario. Queríamos alejarnos de la rutina diaria y explorar lugares fuera de lo común. Después de horas de conducción en una carretera solitaria, nos encontramos con un cartel oxidado que indicaba un hotel llamado El Refugio del Silencio. Parecía una oportunidad perfecta para experimentar algo diferente, así que decidimos darle una oportunidad. La noche ya caía cuando llegamos al lugar. El hotel se alzaba en medio de la nada. A primera vista el edificio parecía antiguo y desgastado, pero tenía un aire peculiarmente encantador. No había otros autos en el estacionamiento, lo que nos hizo preguntarnos si éramos los únicos huéspedes. Al entrar, la campana sobre la puerta tintineó de manera débil, anunciando nuestra llegada a un vestíbulo silencioso y casi vacío. Un hombre mayor, con un uniforme gastado, emergió de la oscuridad detrás del mostrador. Su mirada parecía lejana, como si estuviera sumergido en pensamientos oscuros. «Bienvenidos a El Refugio del Silencio», dijo con una sonrisa forzada. Después de completar el proceso de registro, nos entregaron una llave de aspecto antiguo y nos dirigimos a nuestra habitación. El pasillo estaba iluminado por una luz parpadeante que arrojaba sombras inquietantes en las paredes. Nuestra habitación estaba en el extremo del pasillo, la número 13. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La habitación estaba en oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas desgarradas. El mobiliario antiguo y polvoriento le daba un aire de abandono. Intentamos encender las luces, pero titilaron y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. A lo largo de la noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Oímos murmullos y susurros que parecían provenir de las paredes. Golpes leves resonaban en la habitación contigua, pero cuando salimos al pasillo para investigar, el silencio regresaba como una marea. Laura comenzó a notar sombras moviéndose en las esquinas, pero cada vez que intentábamos centrar nuestra atención en ellas, desaparecían. Después de una noche inquietante, decidimos abandonar el lugar al día siguiente. Cuando fuimos a la recepción para dejar la llave, el hombre mayor nos miró con ojos inescrutables. «Espero que hayan tenido una estancia agradable», dijo con una sonrisa siniestra que no alcanzaba sus ojos. Atravesamos el umbral del hotel y nos adentramos en el sol de la mañana, pero algo no cuadraba. Miramos alrededor, buscando el letrero del hotel para tomar una foto como recuerdo, pero no había rastro de él. Confundidos, abrimos el mapa para asegurarnos de que estábamos en el lugar correcto, pero El Refugio del Silencio no figuraba en ninguna parte. Era como si el hotel hubiera desaparecido del mapa, como si nunca hubiera existido. De vuelta en casa, tratamos de encontrar información sobre el hotel, pero no había nada. Ninguna reseña, ningún testimonio, ni siquiera un indicio de su existencia. Nos quedamos con la sensación de que habíamos entrado en un rincón del universo que no estaba destinado a ser descubierto. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más extrañas después de nuestra estancia. Empezamos a tener pesadillas compartidas, sueños oscuros que parecían reflejar la atmósfera inquietante del hotel. A veces, escuchábamos ecos de los susurros en nuestra propia casa, y las sombras parecían seguirnos, desafiando la lógica y la explicación. A pesar de nuestras mejores intenciones, la experiencia en el Refugio del Silencio había dejado una marca imborrable en nuestras vidas. Nos preguntamos si habíamos abierto una puerta a algo desconocido, algo que se había aferrado a nosotros desde el momento en que cruzamos la umbral de ese misterioso hotel. Así concluyó nuestra escapada, una experiencia que no podíamos explicar y que preferimos olvidar. La tranquilidad de la mañana en Yellowstone se desvanecía lentamente mientras caminaba por el sendero aislado que me llevaría a las profundidades del bosque. Como guardabosques, mi deber era mantener la seguridad de los visitantes y asegurarme de que la majestuosidad del parque no se viera empañada por incidentes desafortunados. Sin embargo, ese día iba a ser diferente. Recibí una llamada de radio urgente, en la que se reportaba una actividad inusual en el sendero número 7, un camino poco transitado que se internaba en la densa maleza. Los informes indicaban que un grupo de excursionistas había tropezado con algo desconcertante, una cabeza de ciervo cercenada y dejada deliberadamente en el camino. La curiosidad mezclada con una ligera inquietud se apoderó de mí mientras me dirigía hacia el lugar. Yellowstone, con su vastedad y aislamiento, puede ser un lugar impredecible,
pero nunca antes me había enfrentado a algo así. La mente divagaba entre explicaciones racionales y las historias de misterios que la gente contaba alrededor de las fogatas. A medida que avanzaba por el sendero, la maleza se cerraba a mi alrededor, filtrando la luz del sol y sumergiéndome en un mundo de sombras y sonidos amortiguados. La quietud del bosque era opresiva. El sendero se estrechaba, y los árboles altos y ancianos parecían inclinarse sobre mí. Mis pasos resonaban en el silencio, un sonido solitario y desconcertante que me hacía preguntar si estaba realmente solo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, llegué al lugar indicado por los informes. La atmósfera cambió repentinamente. Un claro en el sendero reveló la escena macabra. La cabeza de un ciervo yacía en el suelo, separada de su cuerpo con una precisión espeluznante. La sangre fresca aún goteaba de los restos. Me quedé petrificado por un momento, mi mente luchando por procesar lo que veían mis ojos. La naturaleza tranquila del parque había sido reemplazada por un aura inquietante. Recuperando la compostura, me acerqué a la cabeza del ciervo. La miré detenidamente, buscando algún indicio de lo que podría haber causado esta macabra exhibición. ¿Un depredador salvaje? ¿Alguna broma de mal gusto? La realidad de la situación se escapaba entre mis dedos mientras mi mente buscaba explicaciones lógicas. Decidí registrar la zona en busca de pistas adicionales. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo más estaba fuera de lugar. Algo que hizo que mi corazón se acelerara y enviara un escalofrío por mi espina dorsal. En los árboles circundantes, se vislumbraban sombras en movimiento. Al principio pensé que era simplemente la danza de las hojas al viento, pero pronto me di cuenta de que no había viento. El aire estaba inusualmente quieto, como si la naturaleza misma estuviera sosteniendo la respiración. Mi nerviosismo aumentó cuando comencé a escuchar susurros indistintos, voces apenas audibles que se mezclaban con el crujir de las hojas bajo mis pies. «Guardián del bosque», murmuraban las voces como si el propio bosque estuviera hablando conmigo. Decidí llamar por radio para pedir apoyo y compartir la extraña experiencia. Sin embargo, cuando intenté comunicarme, la radio solo produjo estática. Una sensación de aislamiento se apoderó de mí. El sol comenzó a descender en el horizonte, sumiendo el bosque en sombras más oscuras. Mi instinto me decía que debía abandonar el lugar, pero la sensación de deber me mantenía allí, investigando un misterio que se volvía cada vez más insondable. Decidí regresar a la estación del guardabosques y regresar con refuerzos al día siguiente. Mientras retrocedía por el sendero, la sensación de ser observado se intensificó. Las sombras parecían tomar forma, moviéndose entre los árboles. Caminé más rápido, pero cada paso era seguido por susurros que parecían surgir de la mismísima naturaleza a mi alrededor. El bosque cobraba vida de una manera que nunca había experimentado, y mi racionalidad estaba siendo desafiada por fuerzas inexplicables. Cuando finalmente llegué a la estación del guardabosques, estaba agotado y agitado. Informé a mis superiores sobre el extraño hallazgo, y la experiencia aún más extraña que había vivido en el sendero aislado. Sin embargo, sus respuestas fueron esquivas, y una mirada preocupada cruzó sus rostros. Al día siguiente, regresamos al lugar con un equipo más grande. Pero para mi sorpresa, la cabeza de ciervo había desaparecido sin dejar rastro. Mis compañeros de trabajo trataron de tranquilizarme, sugiriendo que podría haber sido el trabajo de algún depredador salvaje, pero yo sabía que algo más estaba en juego. Desde ese día, evité el sendero aislado y las sombras persistentes en mi memoria. Mi nombre es Nathan, y mi curiosidad siempre me ha llevado a explorar lugares inusuales. A lo largo de los años, he viajado por diversos rincones del mundo, pero fue en Oregón, en el bosque de Screaming, donde viví una experiencia que desafió toda lógica y me dejó con un escalofrío que aún se aferra a mi memoria. Mi viaje comenzó con la lectura de antiguas historias sobre este enigmático bosque. La gente hablaba de susurros incesantes y de los gritos que resonaban en la noche. No había explicación científica para estos fenómenos, y mi espíritu aventurero se encendió con la idea de descifrar el misterio que envolvía al bosque de Screaming. Cuando llegué a la entrada del bosque, me encontré con una densa masa de árboles que parecían cerrarse sobre mí, como si el propio bosque intentara devorar cualquier rastro de luz. Mis pasos resonaron en la quietud, y mi linterna proyectaba haces de luz que se perdían entre las sombras. La oscuridad era profunda, y el silencio se sentía opresivo. Mi primera noche en el bosque fue tranquila, casi demasiado. Me instalé en una pequeña tienda de campaña,
y el viento susurraba suavemente a través de las hojas. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una energía que no podía describir. Alrededor de la medianoche, los primeros susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, como suspiros lejanos, pero a medida que la noche avanzaba, los susurros se intensificaron, transformándose en murmullos que parecían provenir de todas direcciones. Me preguntaba si eran simplemente trucos de la mente, pero algo en la forma en que se mezclaban con el viento me hizo temer lo desconocido. Decidí aventurarme más profundo al día siguiente, guiado por la curiosidad que siempre me impulsaba. A medida que avanzaba, los árboles parecían tomar formas más retorcidas, como si estuvieran susurrando historias olvidadas entre ellos. Mi instinto me decía que no estaba solo, que algo, o alguien, compartía este bosque conmigo. La segunda noche fue diferente. Los susurros se transformaron en gritos, agudos y penetrantes. Atravesaban la noche como lamentos de almas atrapadas en un tormento eterno. Traté de localizar la fuente de los sonidos, pero parecían provenir de todas partes, como si el bosque mismo estuviera llorando. En un momento de valentía o locura, decidí adentrarme aún más persiguiendo los gritos que me llamaban. Entre la espesura, la luz de la luna apenas lograba filtrarse, creando sombras. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura se materializó. Una mujer, con vestimenta antigua y un rostro pálido, se erguía en silencio. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los míos. No pronunció palabra alguna, pero su presencia hablaba de un sufrimiento. Sin pensarlo, la seguí. Los gritos ahora eran casi ensordecedores, pero ella caminaba con una calma resignada, como si estuviera acostumbrada al eco de sus lamentos. Me condujo a un claro en el bosque donde, entre las sombras, se reveló un antiguo cementerio cubierto de musgo. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo, y la mujer se detuvo frente a una en particular. Intrigado y aturdido, me aproximé. La inscripción apenas era legible, pero lo suficiente para revelar el nombre de la mujer, Emily Fairchild, fallecida en los 1800. Con un gesto triste, Emily señaló la lápida, como si quisiera que conociera su historia. A medida que escuché, supe que ella y su familia habían sido parte de una expedición que se perdió en el bosque hace más de un siglo. Me quedé con Emily durante horas, compartiendo su dolor y su soledad. Aunque no podía cambiar su destino, sentí que mi presencia le proporcionaba algún consuelo. Cuando el sol comenzó a iluminar el bosque, Emily se desvaneció lentamente, agradeciéndome con una mirada antes de desaparecer entre las sombras. Regresé al mundo exterior con la sensación de haber atravesado un velo entre dos realidades. Aunque los gritos persistían en el bosque, ahora los entendía de manera diferente. Eran las voces de aquellos que, como Emily, habían quedado atrapados en el tiempo, buscando redención o simplemente compañía en sus penas eternas. Desde entonces, he compartido la historia del bosque de Screaming, advirtiendo a aquellos que buscan adentrarse en sus misterios. Cada susurro, cada grito, lleva consigo la carga de un pasado olvidado. Aunque algunos pueden interpretarlos como simples leyendas o fenómenos inexplicables, yo sé que detrás de esos sonidos hay almas que buscan ser escuchadas y recordadas en la vastedad silenciosa del bosque de Screaming. Hola, quiero contarles lo que vi en un lago tranquilo y apacible llamado Silverwood. Nadie me cree, y no los culpo, porque incluso yo dudo de mis propios recuerdos. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, las imágenes vuelven a mí, como sombras danzantes en las orillas de la memoria. Silverwood siempre fue un lugar especial para mí. Durante mi infancia mis padres nos llevaban allí cada verano. Recuerdo las risas, los días soleados y las noches estrelladas alrededor de la fogata. Pero eso fue antes de que las aguas serenas del lago se volvieran testigos de algo indescriptible. Fue en agosto pasado. Decidí regresar a Silverwood, ahora como adulta, buscando revivir esos momentos de serenidad y escapar del ajetreo de la vida cotidiana. La nostalgia me envolvía mientras montaba mi tienda de campaña en la orilla del lago. Todo parecía igual, como si el tiempo se hubiera detenido desde mi última visita. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me arrullé con el suave murmullo del viento y los susurros lejanos del lago. Pero al día siguiente, todo cambió. Estaba disfrutando de un día tranquilo en la orilla cuando noté algo extraño en el agua. Un destello de luz, como un reflejo distorsionado,
Parpadeó entre las ondas. Al principio, pensé que era solo el juego de la luz del sol sobre la superficie del lago, pero a medida que miraba fijamente, la figura se hizo más definida. Un rostro que parecía mirarme desde las profundidades. Mis ojos se abrieron con sorpresa y terror, y traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Aquella noche, mientras estaba acostada en mi tienda de campaña, el reflejo persistía en mi mente. ¿Un rostro en el lago? Nadie me creería si lo contaba. Decidí dejarlo pasar, atribuirlo al cansancio o al reflejo de las estrellas, pero el lago guardaba sus secretos, y no iba a dejar que mi escepticismo lo desentrañara. La siguiente tarde, decidí remar en mi pequeño bote por el lago. A medida que me alejaba de la orilla, la figura se hizo más clara, como si estuviera emergiendo de las profundidades. Un rostro pálido, con ojos que parecían contener una tristeza ancestral. Intenté remar hacia él, pero el bote parecía resistirse, como si una fuerza invisible intentara mantenerme a raya. Finalmente, el rostro desapareció en un destello de luz, y las aguas volvieron a su aparente calma. Remé de vuelta a la orilla, temblando, y me encontré con la mirada incrédula de otros campistas, que disfrutaban de la serenidad del lago. Les conté lo que vi, pero sus risas llenaron el aire. «Debe haber sido un reflejo extraño», dijo uno de ellos, mientras otros murmuraban palabras de desprecio. Me sentí sola en mi percepción de la verdad, y esa noche, mientras observaba las estrellas desde mi tienda de campaña, una sensación de inquietud se apoderó de mí. A partir de entonces, los días en Silverwood se volvieron cada vez más extraños. El rostro reaparecía, a veces más cerca de la orilla, otras veces más profundo en el lago. Cada vez que intentaba mostrarlo a los demás, desaparecía, como si las aguas mismas se burlaran de mi intento de compartir mi terror. Mis noches se convirtieron en un juego de sombras y susurros. El viento traía murmullos indescifrables, como si el lago intentara contarme algo. A menudo, me encontré caminando por la orilla en la oscuridad, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible hacia el corazón del misterio. Una tarde, decidí sumergirme en las profundidades del lago en un intento desesperado por entender lo inexplicable. Nadé hacia el lugar donde había visto por primera vez el rostro. A medida que me sumergía, la presión del agua aumentaba, como si el lago mismo resistiera mi intrusión. De repente me encontré en un mundo silencioso, rodeada por la oscuridad acuosa, y allí, en la penumbra, el rostro reapareció. Pero esta vez, no estaba solo. Sombras danzaban a su alrededor, figuras etéreas que parecían retorcerse en agonía. Intenté gritar, pero las burbujas de aire escapaban de mi boca sin sonido. El rostro me miraba con ojos que parecían contener la tristeza de siglos. Extendió una mano fantasmagórica hacia mí, y sentí una presión en mi pecho, como si mi corazón latiera al unísono con el pulso del lago. Me vi a mí misma en las sombras, una figura acuosa, y comprendí que lo que veía no era solo un reflejo, sino una conexión con algo más antiguo y oscuro. De repente, fui arrojada hacia la superficie del lago, emergiendo con fuerza y violencia. Jadeando, me encontré en mi bote, a la deriva en la quietud del atardecer. Miré a mi alrededor, pero el rostro y las sombras habían desaparecido. Nadé de vuelta a la orilla, temblando y agotada. Los campistas me miraron con curiosidad y lástima. No podía culparlos. Lo que viví parecía una pesadilla surrealista que no podía compartir con nadie. Cada vez que intentaba explicar lo inexplicable, las palabras se perdían en la brisa del lago. Decidí abandonar Silverwood esa misma noche. Empaqué mi tienda de campaña y dejé atrás el lago. La gasolinera en la que trabajaba de guardia nocturno se encontraba en un cruce de carreteras desolado, rodeada por la oscuridad de la noche. La única compañía que tenía eran los parpadeantes letreros de neón y el constante zumbido de las luces fluorescentes. Durante las horas nocturnas, el lugar adquiría una atmósfera inquietante que hacía que hasta el empleado más experimentado se sintiera incómodo. En una noche particularmente fría, mientras hacía mi rutina de inspeccionar las bombas de gasolina, noté una figura oscura al final del área de servicio. Se movía con lentitud, y parecía que cada paso resonaba en la quietud de la noche. Traté de ignorar la sensación de escalofrío que me recorría la espalda y continué con mi trabajo. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que hizo que se me helara la sangre. La figura oscura aparecía en la pantalla, pero esta vez estaba más cerca de la cámara.
No tenía rostro, solo una sombra que se deslizaba de un lado a otro. Traté de convencerme de que era un fallo en el sistema, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí salir y confrontar lo que sea que estuviera ahí afuera. La noche estaba tan silenciosa que podía escuchar mis propios pasos resonando en el asfalto. Cuando llegué al lugar donde vi la figura, no quedaba rastro alguno. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía extraña, como si algo estuviera acechando en las sombras. Las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Me dirigí a la pequeña tienda de la gasolinera, intentando convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Pero al entrar encontré las estanterías desorganizadas y productos tirados al suelo, como si algo hubiera pasado por allí. Mientras intentaba ordenar el desastre, un susurro débil me llegó al oído. Volteé rápidamente, pero no había nadie más en la tienda. Los susurros continuaron, palabras indistinguibles que resonaban en el aire. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera acercándose cada vez más. Finalmente, decidí abandonar la gasolinera. Mientras salía, las luces parpadearon violentamente, y en la tenue luz, vislumbré la figura oscura, moviéndose entre los estantes de nuevo. Corrí hacia mi coche, y escapé de la gasolinera, dejando atrás la sensación de que algo sobrenatural acechaba en la oscuridad. Desde esa noche, nunca más acepté un turno de noche en una gasolinera, y cada vez que paso por una en la carretera, no puedo evitar recordar la figura sin rostro y los susurros que me persiguen en mis pesadillas. Me llamo Carlos, y fui guardia de seguridad en un hospital que muchos evitan mencionar. Mi turno nocturno siempre ha estado lleno de historias extrañas, pero nada se comparó con lo que experimenté en la ala abandonada del tercer piso. Una noche, mientras patrullaba los pasillos desiertos, noté una luz que se filtraba desde una sala que se suponía estaba cerrada por renovaciones. Sabía que no debía involucrarme, pero la curiosidad me empujó a investigar. Abrí la puerta con cautela y me adentré en la oscuridad. La sala estaba cubierta de polvo y silencio, pero algo no estaba bien. Mientras me movía entre las camas viejas, sentí una presencia, como si no estuviera solo. Fue entonces cuando escuché un débil sonido de llanto. Siguiendo el sonido, llegué a una esquina donde la sombra de una figura temblorosa se proyectaba en la pared. «¿Hola?», pregunté, pero no hubo respuesta. Me aproximé lentamente, y la figura se materializó como la sombra de una enfermera, con la cabeza gacha y un pañuelo blanco cubriendo su rostro. Su llanto resonaba en la habitación vacía. Intrigado y preocupado, intenté comunicarme, pero la enfermera solo movió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera atrapada en su propio tormento. En ese momento, la temperatura de la habitación descendió drásticamente, y las luces comenzaron a parpadear de manera incontrolable. Decidí salir, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado con la misteriosa figura. Su llanto se convirtió en un lamento desgarrador, y las sombras parecían cobrar vida propia. Sin saber qué hacer, saqué mi linterna y apunté hacia la enfermera. Fue entonces cuando vi su rostro pálido y desfigurado, con ojos vacíos que parecían buscar algo en la eternidad. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta y logré salir de la sala. Corrí por los pasillos hasta llegar a la seguridad de la entrada principal. Miré hacia atrás, pero la sala del tercer piso permanecía en silencio. Nunca volví a patrullar esa ala abandonada, pero las noches posteriores no fueron más fáciles. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar el llanto de la enfermera y sentir la helada presencia de aquella sombra que nunca debería haber encontrado en mi camino. Mi curiosidad insaciable me llevó a explorar los rincones más oscuros de la Internet, sumergiéndome en la inquietante Deep Web. A diferencia de las historias paranormales que había escuchado, lo que me marcó para siempre no fue un fenómeno sobrenatural, sino un encuentro con lo más oscuro de la realidad. Mis incursiones en la Deep Web solían ser superficiales, más por la sensación de riesgo que por la búsqueda de algo específico. Una noche, mientras exploraba foros y enlaces cifrados, me encontré con una entrada que mencionaba un cartel en la Deep Web. Hablaban de él en términos de mito, como si fuera una puerta hacia lo más insondable de la ilegalidad y la violencia. Intrigado y quizás impulsado por una pizca de imprudencia, decidí investigar más. Me sumergí en los rincones más oscuros de la red, siguiendo pistas y evitando caer en trampas.
Finalmente, encontré un enlace que prometía acceso al cartel. Un rincón virtual que muchos describían con temor y fascinación. La interfaz era austera, con solo un campo de búsqueda y un chat encriptado. Después de un tiempo de navegar, encontré un hilo que parecía llevar a la entrada al cartel. La pantalla se llenó de imágenes y texto críptico que sugerían actividades ilícitas. Pero la verdadera naturaleza del cartel seguía siendo un misterio. Al acceder a un chat específico, fui recibido por usuarios anónimos que compartían historias perturbadoras de lo que habían experimentado dentro del cartel. Algunos mencionaban transacciones ilegales, otros hablaban de encuentros violentos. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fueron los rumores de una sección llamada La Habitación. Según las historias, la habitación era un espacio virtual donde los límites morales se desdibujaban, y donde los usuarios podían presenciar y participar en actos de crueldad y depravación extrema. La curiosidad y el morbo me llevaron a querer ver con mis propios ojos si tales horrores podían ser reales. Al ingresar a la habitación, fui recibido por una pantalla oscura que poco a poco se iluminó. La escena inicial mostraba una habitación fría e impersonal con una única fuente de luz que revelaba detalles perturbadores. Cuerpos inmóviles y rostros desesperados llenaban la pantalla, una visión que me dejó sin aliento. A medida que mi shock se transformaba en horror, me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo más que una simulación morbosa. La realidad de lo que veía era innegable. Estaba viendo una transmisión en vivo de un lugar donde se cometían actos atroces contra la humanidad. El cartel estaba llevando a cabo actividades inhumanas, y cada clic que hacía en la interfaz virtual me exponía a más atrocidades. El desconcierto y el asco se apoderaron de mí, pero algo en mi interior me impedía cerrar la conexión. Era como si estuviera atrapado en una espiral descendente hacia lo más bajo de la depravación humana. Después de lo que parecieron horas interminables, la transmisión finalmente se detuvo. Me quedé atónito, mirando la pantalla mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Sabía que necesitaba salir de allí, alejarme de esa oscura realidad, pero la imagen de la habitación se había grabado en mi mente de una manera que nunca podría olvidar. Cerré la conexión y apagué la computadora, pero la sensación de asco y desesperación me acompañó durante días. Me encontraba sumido en un estado de shock, atormentado por las imágenes que había visto y la cruel realidad de la existencia de lugares como la habitación. Intenté hablar con otras personas sobre lo que había experimentado, pero nadie parecía entender la magnitud de lo que significaba. La verdad sobre la existencia de esos lugares oscuros y sus atrocidades estaba más allá de la comprensión de la mayoría, y me encontraba solo con el peso de ese conocimiento. Mi vida cotidiana se volvió sombría y cargada de paranoia. Sentía que los ojos del cartel estaban sobre mí, como si mi incursión hubiera dejado una marca indeleble. La culpa y el remordimiento me consumían, y cada rincón oscuro de la Internet se volvía una amenaza potencial. Traté de desconectarme de la Deep Web y de cualquier actividad en línea que pudiera llevarme a lugares similares, pero la experiencia había dejado una cicatriz imborrable en mi alma. La confianza en la humanidad se desvaneció, y me encontré mirando a mi alrededor con una mezcla de temor y desconfianza. Hoy, mientras comparto esta historia, lo hago como una advertencia a aquellos que buscan explorar los rincones más oscuros de la Internet. La Deep Web no solo alberga secretos ilegales, sino también horrores inimaginables que pueden marcar tu alma de por vida. El cartel y lugares como la habitación son realidades que ninguno de nosotros debería buscar o intentar comprender. A veces, lo que se encuentra en la oscuridad debería permanecer allí, lejos de la mirada de aquellos que buscan respuestas en lugares equivocados. Tuve una visita inusual el día de Navidad de 2008, y estoy bastante seguro de que no era Santa Claus pasando por mi casa en Bloomington, Indiana. El día comenzó de manera típica con la apertura de regalos alrededor del árbol de Navidad. Serví una cena de Navidad temprana para la familia y amigos, y todos se fueron antes de las 5 p.m., excepto mi hermana y cuñado que viven conmigo. Ellos estaban durmiendo en una habitación al final del pasillo con la puerta abierta. Entré en mi habitación con mi perro, Toby, y cerré la puerta con seguridad. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché el pestillo de la puerta de mi habitación abrirse. Esperé varios segundos para que mi hermana o cuñado me preguntaran lo que vinieron a decir,
pero no hubo ningún otro sonido. Eran casi las 7 p.m., así que mi habitación estaba completamente oscura. Había dejado luces encendidas en la cocina y el baño, y había muchas luces navideñas en la sala de estar, así que el pasillo estaría bien iluminado. Podría ver a quien quiera que estuviera en la puerta levantando la cabeza. Empujé las mantas hacia abajo y levanté la cabeza de la almohada, pero justo cuando hubiera podido ver quién estaba en la puerta, una luz extremadamente brillante me golpeó directamente en los ojos. Protegí mis ojos y grité: «¡Apaga esa maldita luz! ¡Me estás cegando!». La luz desapareció de inmediato y escuché que la puerta de la habitación se cerraba con pestillo. Mi lámpara de mesa es táctil, así que la toqué y miré alrededor de la habitación. No había nadie en la habitación excepto yo y Toby. Toby saltó de la cama y fue hacia la puerta sin mostrar signos de alarma. Al principio no tuve miedo porque Toby es un pastor holandés, bien entrenado para ser un excelente perro guardián y demostrado perro de protección personal. Dado que Toby ya estaba despierto, decidí llevarlo afuera y ver qué necesitaba mi hermana o cuñado. Cuando entré al pasillo, pude ver que ambos todavía estaban en la cama. Llevé a Toby a la sala de estar para dejarlo afuera, y tampoco había nadie allí. Entonces, ¿quién abrió la puerta de mi habitación y encendió un foco en mi cara? Como la mayoría de las personas, los pensamientos de los seres queridos siempre están cerca durante la temporada navideña. Cuando fui a acostarme por primera vez, pensé en lo feliz que estaba de que mi pequeña familia hubiera disfrutado de una agradable Navidad. Pero habría sido mucho mejor si mi madre y hermano todavía estuvieran vivos para compartirla con nosotros. Me gustaría pensar que fue el espíritu de mi hermano pasando para decir «Feliz Navidad». También pienso en ti. No he podido desacreditar este extraño evento ni encontrar ninguna explicación racional. Tengo miedo de que mi corazón se haya detenido durante mi sueño y que la luz que vi fuera la brillante luz que las personas reportan después de experiencias cercanas a la muerte. Déjame ver la escalera al cielo y arruinar mi oportunidad de paraíso eterno diciendo «Apaga esa maldita luz». Nunca le cuento esta historia a nadie, pero después de leer todas las historias, siento que necesito compartirla. Por esta razón, no salgo a caminar solo ni siquiera con amigos, a menos que sea en un lugar muy público. Pero incluso entonces, siempre estoy paranoico. Dicho esto, la familia de mi amiga acababa de mudarse a una nueva ciudad a 15 minutos de donde yo vivía. Era un pueblo completamente desierto, con una pequeña tienda de comestibles, una oficina de correos y una escuela. Este lugar estaba tan aislado y tranquilo que rara vez veía pasar autos. Una noche, mientras estábamos desempacando cajas, escuchamos un golpe en la puerta. Era un hombre alto con una escopeta en las manos. Siendo de Oklahoma, esto podía significar que estabas conociendo a tu nuevo vecino redneck, o que realmente alguien quería hacernos daño. Resulta que era solo un vecino que venía a presentarse. Le contó a la madre de mi amiga sobre la falta de policía, y cómo todos solían llevar sus propias armas para protegerse, porque la policía generalmente no ayudaba y estaba a 15 minutos de distancia. También habló sobre lo peligrosas que podían ser estas áreas y que la madre de mi amiga debería llevar una pistola consigo. En ese momento tenía 13 años y, a pesar de esta información, uno pensaría que simplemente me quedaría dentro y no deambularía por las calles de este peligroso pueblo fantasma de colina. Pero lo hice. No había servicio, no había cable, y no había nada que hacer más que salir. Caminábamos hasta la tienda y comprábamos bocadillos, íbamos a la escuela y jugábamos en el patio de recreo. La mayoría de las veces no veíamos ni un solo auto ni a una sola persona, excepto al mismo empleado de la tienda de comestibles en cada paseo que dábamos. Había un día en que mi papá me llevó a casa de su amiga y desde el principio fuimos al parque. Ese día tenía el estómago revuelto, pero estaba tan ansioso por ir a ver a mi amiga que fui de todos modos. Tenía una sensación terrible, y ahora que soy mayor y he experimentado una ansiedad intensa, puedo decir que ese día estaba experimentando una ansiedad bastante fuerte y no sabía por qué me sentía así. Cuando llegamos, terminamos pasando el rato con un viejo amigo que se había transferido a esa escuela un año antes. Después de que se fue, nos sentamos en el banco durante lo que pareció una eternidad tomando selfies y hablando, cuando de repente se detiene la típica furgoneta espeluznante. Ahora, mi amiga siempre fue y sigue siendo más valiente de lo que yo fui y siempre seré. Y ella siempre fue la atrevida en nuestra amistad. Pero por alguna razón,
Alrededor de este tiempo, simplemente asumí que era una familia que venía a jugar, y mi ansiedad desapareció. Pero mi amiga estaba asustada. Inmediatamente tuvo una mala sensación cuando la furgoneta se detuvo, y pude notar que estaba lista para irse. Pero decidimos quedarnos y ver quiénes eran antes de salir corriendo. Por supuesto, como algo sacado de una película, salieron dos hombres grandes corriendo hacia donde estábamos. Inmediatamente empezamos a alejarnos, y trataron de seguirnos y agarrarnos. En este punto, empezamos a correr. Volvieron a la furgoneta y nos siguieron. No sé cómo, pero no nos alcanzaron. Corrimos tan rápido como pudimos por la carretera directo a la tienda de comestibles. Estaba tan horrorizado cuando entramos que ni siquiera podía hablar. Esa sensación enfermiza que tuve camino a casa de mi amiga tenía completo sentido. La furgoneta estaba estacionada al otro lado de la calle, pero eventualmente se fue. Caminamos a casa sin forma de llamar a nadie, pensando que podrían estar esperándonos en cada esquina con absolutamente nadie alrededor. Fue el día más aterrador de mi vida. No le conté a nadie durante años, lo cual fue estúpido de mi parte, pero a los 13 años no sabía qué hacer. Pronto cumpliré 21 años, y esta historia todavía me mantiene despierto algunas noches. No puedo evitar imaginar qué habría pasado si nos hubieran capturado a mí y a mi amiga, a dónde habríamos ido y qué nos habría sucedido. Cuando era estudiante universitario, tenía un par de amigos a los que les encantaba observar las estrellas. Uno de ellos vivía en una parte remota del este de Washington, donde se podía ver todo claramente lejos de la contaminación lumínica. Nos invitó a mí y a otro amigo a visitar a su familia para Acción de Gracias un año, y dijimos que sí. Una noche salimos a un campo de hierba de rodilla y mirábamos al cielo. Fue realmente impresionante, y vimos un montón de estrellas fugaces. De repente mi amigo señaló hacia una luz brillante en el cielo y preguntó qué era. Mi otro amigo, el interesado en la astronomía, no lo sabía. Parecía algo así como un planeta, pero evidentemente no debería haber habido planetas visibles esa noche. No sé lo suficiente sobre las estrellas para saber si esto es cierto, así que por favor no me critiquen. Mi amigo estaba seguro de que no era un planeta, sin embargo. No se movía realmente, pero se mecía en el cielo, subiendo y bajando. Luego, como una vela o algo así, se apagó. Literalmente parecía que se quemó. Eso ya habría sido extraño por sí solo, pero esa no fue la parte más extraña. Más o menos no le dimos importancia y estábamos bromeando acerca de ver un ovni, cuando nos encontramos con un chico, en medio de un campo. Todavía no tengo idea de cómo llegó allí, ya que podíamos ver bastante lejos en todas las direcciones, y lo habríamos notado caminando. Era joven, más o menos de nuestra edad. No llevaba zapatos ni camisa, y según pude ver, solo llevaba jeans. Estaba sentado encogido, con los brazos envueltos alrededor de las rodillas, y temblando. Ten en cuenta que era finales de noviembre, así que nadie saldría sin camisa, mucho menos sin una chaqueta. Teníamos miedo de acercarnos a él, así que le preguntamos desde lejos si estaba bien. Nos miró de manera inexpresiva, y dijo que estaba bien. No sonaba borracho, pero podías oír en su voz que tenía frío. Finalmente fuimos hacia él, y le preguntamos cómo llegó allí. Dijo que no quería hablar al respecto y que necesitaba ir al hospital. Mi amigo llamó al 911, y algunos policías aparecieron con una ambulancia en una gasolinera cercana a la que todos fuimos caminando. Le presté mi abrigo mientras esperábamos. Él no dijo mucho, excepto que nos preguntó nuestros nombres y qué estábamos haciendo. También le preguntó a mi amigo acerca de un par de constelaciones. Los policías nos hicieron algunas preguntas y los paramédicos se llevaron al chico. Le dejé quedarse con mi chaqueta. Mi amigo contó la historia a su familia a la mañana siguiente, y recuerdo que yo había olvidado por completo la luz. Él hizo esa conexión, sin embargo. Su familia pensó que era espeluznante, pero supusieron que simplemente habíamos tenido un encuentro con un drogadicto. Fue extraño. El resto del tiempo con su familia fue genial. Tenían una familia grande, así que hicieron un montón de comida. Engordé y olvidé por completo a ese chico. Me pregunto si mi amigo alguna vez lo verificó. Este último año hice el sendero del Crestón del Pacífico. Hubo aproximadamente 600 millas del sendero que caminé y acampé solo. Una de estas secciones en las que estuve solo fue en el norte de California, ligeramente al norte de Shasta. Llegué a un lugar hermoso y supe que era el mejor lugar para acampar. Era precioso.
vistas de 360 grados de bosques en el valle abajo y montañas por todas partes. Podía ver la lluvia en el monte Shasta, probablemente mi lugar de campamento favorito en el norte de California. Todavía recuerdo la milla exacta y tengo algunas imágenes del lugar durante el día. Monté mi tienda y después de admirar la puesta de sol, me fui a dormir. Podía ver afuera, debajo del vestíbulo, cuando estaba acostado en la tienda. Mientras intentaba dormir, vi una luz blanca en el valle, quizás a unas cuartas de milla o media milla de distancia. No justo cerca de mi tienda ni nada por el estilo. No estaba cerca de ningún pueblo. En las montañas, sierra, al sur de esta área, a veces veía una cabaña remota en el bosque, así que supuse que era eso. Pero no había puntos de acceso ni caminos de tierra. No había claros en el bosque. Solo espeso bosque rodeado de montañas. Miré la luz durante un rato e intenté pensar en qué podría haber sido, pero esto era bastante remoto, así que no lo sabía. Estaba cansado de caminar todo el día, así que no le di mucha importancia. Un rato después, miré de nuevo y noté otra luz. Era una luz naranja que giraba lentamente alrededor de la luz blanca. Cambiaba lentamente de forma mientras daba vueltas. Lo observé durante mucho tiempo tratando de entender qué estaba viendo. Tenía un movimiento muy tranquilo y era casi hipnotizante. No era como muchas de las experiencias de orbes ovni que la gente tiene, donde se mueve rápidamente y luego desaparece. Finalmente, me dormí. Empezó a llover alrededor de la medianoche y miré fuera de mi tienda y aún veía ambas luces, una luz blanca estacionaria y una luz naranja que cambiaba de forma. Me desperté de nuevo alrededor de las 4 a.m. para orinar y salí de mi tienda y aún estaban allí. Mismo movimiento. Intenté grabar un video, pero debido a la distancia y la oscuridad, parecía otro video malo que no mostraba nada. Me desperté al amanecer y las luces habían desaparecido. No vi estas luces alrededor de la puesta de sol o el amanecer, solo en la oscuridad. Sé que estas luces también habrían sido visibles durante el amanecer-anochecer. Estoy seguro de que hay una explicación, pero sinceramente no tengo idea de lo que estaba viendo. Todavía estoy tratando de entenderlo. Sin relación, pero cerca de esa área estaba caminando y a la derecha del sendero había una espesa maleza, tal vez de 5 a 6 pies de altura. Esto estaba cerca del área forestal de Shasta Trinity, quizás 1 a 2 días después de las luces en el bosque. Estaba caminando solo y noté que a unos 100 pies de distancia, la maleza estaba siendo aplanada por algo y se movía muy rápidamente. Se acercaba al sendero y acabaría justo a mi lado si continuaba mi ritmo. No pude ver que estaba aplanando esta maleza, pero tenía que ser fuerte. Me recordó a algo que verías en Jurassic Park. Supuse que era un oso. Todavía creo que lo era, pero no quería sorprender al oso y tener un encuentro cercano. Grité, ¡alto!, y luego se detuvo. Completamente. Me quedé quieto y esperé para ver qué estaba pasando, pero estaba completamente inmóvil. Y había un silencio total. Estaba muy callado en todas partes. Me puse bastante inquieto y empecé a hablar con lo que sea que fuera mientras pasaba. Seguí diciendo cosas como, voy a pasar y seguir mi camino, amigo. Espero que estés teniendo un buen día. Seguí caminando y seguí mirando hacia atrás, pero nada se movió desde ese punto en adelante. Como dije, probablemente un oso. Los osos negros son generalmente como grandes mapaches y no quieren interactuar con los humanos. Pero me encontré con algunos osos y siempre se alejaron cuando les dije que se fueran. Después de hablar con otros excursionistas, noté que conocía a algunas personas que dijeron que el norte de California era un poco inquietante. El desierto del sur de California es muy ventoso, y las montañas sierra tienen toneladas de arroyos que fluyen. El norte de California no tiene tantos arroyos ni tanto viento, así que hay un silencio que prevalece, lo que puede sentirse ominoso, especialmente en la oscuridad. Esa es mi explicación al menos. Pero después de recorrer el desierto del sur de California, las montañas sierra, el norte de California, Oregón y Washington, el norte de California fue la única sección que me resultó un poco inquietante. Y también hice partes de cada una de estas secciones solo. Siempre me han fascinado las leyendas urbanas y los cuentos de criaturas sobrenaturales. He oído hablar del Dogman, hombre perro, desde que era joven, cuando escuché la leyenda en la radio, una criatura misteriosa que se dice que deambula por los bosques de la región de los Grandes Lagos. Y con mi fascinación surgió el deseo de encontrar a la criatura y ver por mí mismo si realmente estaba allí. Armado con una mente curiosa y una linterna,
Me aventuré a explorar los bosques cerca de mi ciudad natal. Era una noche nublada, con solo el tenue resplandor de las estrellas para guiar mi camino. A medida que me adentraba más en el bosque, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada susurro de hojas y crujido de una ramita me enviaba escalofríos por la espina dorsal. Pero seguí adelante, mi curiosidad venciendo mi incomodidad. Poco sabía cuánto iba a lamentar ignorar mis instintos. Después de lo que parecían horas de vagar, tropecé hacia adelante, y un silencio inquietante envolvió el bosque, como si se hubiera apagado un interruptor, y todo el sonido en el mundo desapareciera. Algo me atrajo hacia él, una fuerza invisible que me instaba a acercarme. Fue entonces cuando examiné detenidamente mi entorno y lo vi. Un par de ojos ámbar brillantes que me miraban desde las sombras. Mi corazón dio un vuelco cuando la criatura se reveló. Una figura canina masiva, de pie sobre dos patas. Su pelaje estaba enmarañado y oscuro, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Era un hombre perro, y había fijado su mirada en mí. Un miedo primal corrió por mis venas y retrocedí, dejando caer mi linterna en el proceso, y con apenas un momento de vacilación, me di la vuelta y corrí tan rápido como mis piernas podían llevarme. El sonido de pasos pesados resonaba detrás de mí, creciendo más fuerte y cercano con cada segundo que pasaba. Podía escuchar sus gruñidos y el agudo chasquido de sus mandíbulas, hambriento de la persecución. Mi aliento se volvía irregular y mis músculos protestaban, pero la adrenalina alimentaba mi sprint desesperado. Las ramas azotaban contra mi rostro y el suelo del bosque parecía levantarse para hacerme tropezar. Pero seguí adelante, determinado a escapar de las garras del monstruoso hombre perro. Mis pulmones ardían, y mi visión se nublaba cuando llegué al borde del bosque. Mi casa estaba a solo unos metros, sus luces proporcionando un faro de esperanza. Invocando las últimas reservas de mi fuerza, corrí por el patio y abrí de golpe la puerta principal. La cerré de golpe, jadeando fuertemente mientras me apoyaba contra ella, mi corazón latiendo rápidamente en mi pecho. Sentí una mezcla de alivio y terror cuando miré por la ventana y vi al hombre perro parado en el borde del claro, su mirada fija en mí. Su boca se curvó en un cruel y trastornado gruñido, revelando dientes afilados y relucientes, en lo que parecía una sonrisa cruel y enloquecida. Por un momento, nos miramos a los ojos, una batalla de voluntades entre humano y bestia. Sabía que había escapado, pero el encuentro había dejado una marca indeleble en mi alma. El hombre perro me mostró la oscuridad que acecha justo más allá del alcance de nuestra comprensión, y fue una visión que nunca olvidaría. Hasta el día de hoy, estoy atormentado por el recuerdo de esa noche. La imagen de los ojos brillantes y la sonrisa siniestra del hombre perro persigue mis sueños, un recordatorio constante de los terrores que existen en las sombras. Advierto a cualquiera que se atreva a aventurarse en la naturaleza de Michigan. Tengan cuidado con el dominio del hombre perro. Puede ser una leyenda urbana para algunos, pero para aquellos que han experimentado su malevolencia, es demasiado real. El bosque esconde bien sus secretos, y el hombre perro espera pacientemente a su próxima víctima. Desde entonces, no he podido mirar al bosque sin que un escalofrío recorre mi espina dorsal, esperando no ver esos ojos ámbar mirándome. Si tuviera algún consejo para todos ustedes, sería: no salgan de noche.